Estamos muy complacidos como la audiencia que se nos está anexando en este momento. Para hoy tenemos un tema muy interesante y determinante, diría yo, que era lo que veníamos hablando tras bastidores con el expositor y los profesores invitados, que es que las vías biliares tienen muchos retos. A nosotros todavía nos asustan mucho las complicaciones, que son inevitables en algunas ocasiones. Y todo lo que está escrito en la literatura, todo lo que ustedes puedan ver, todo lo que dice la de literatura, pasa porque usted tiene que acceder a la vía biliar. O sea, de ahí en adelante, usted estará en las condiciones de resolver, dependiendo de su preparación, de todos los problemas que se le vayan presentando. Pero el primer reto que usted debe asumir es que debe acceder a la vía biliar. Y ese es un tema que no solamente es acceder a la vía biliar, luego vienen una serie de implicaciones, luego que uno accede a la vía biliar, que son las complicaciones, que será parte de otro seminario. Estos van a ser 10 seminarios en el próximo año, con el favor de Dios, y van a ser temas práctico-teóricos, es decir, van a haber expertos que van a hablar sobre su experiencia, cómo resolver eventualidades, cómo ayudar, lo que se llama tips y trucos, de cómo ayudar y cómo apoyar a la gente en formación o ya formado en este menester de las vías biliares y páncreas. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Leonardo Villarreal. El doctor Leonardo Villarreal es egresado de la Universidad del Zulia en el 2005. Es gastroenterólogo en en el Hospital Universitario de los Andes en el 2011. Y en el 2012 estuvo con nosotros en el curso de ampliación de vías biliares y páncreas, que me da mucha satisfacción de dirigir desde hace aproximadamente 15 años. Leonardo fue uno de nuestros alumnos realmente destacados, con mucha decisión para hacer los procedimientos y muy estudioso. Luego él, sabemos que tiene cursos avanzados en hospitales en Estados Unidos sobre el tema de vías biliares y páncreas, porque se ha dedicado fundamentalmente a esto. Y sabemos de más de 4.000 procedimientos que ya se conocen en endoscopia terapéutica en vías biliares y páncreas. Actualmente reside y ejerce en Quito, Ecuador. Leo, entonces la dinámica va a haber unos 15, 20 minutos para presentar el tema, y abrimos los micrófonos a la doctora Judy Salazar, al doctor Manuel Brosten, para hacer comentarios sobre el tema. Y luego nos queda los micrófonos abiertos para todos, para sus comentarios, preguntas. La idea es esa, realmente, aprovechar a los expertos, escucharlos, no quedarnos con dudas. Este es el momento, de verdad que se los digo. Ok. Leo, cuando tú quieras ¿Me permiten compartir compartir, la presentación? ya puedes compartir. ¿Cómo hago? ¿A dónde le doy? Disculpa, que no, yo uso otra plataforma, no uso Debajo esta. del Zoom le dice compartir pantalla y le tiene que dar ahí. Debajo de Zoom te dice Ah, compartir pantalla y le das allí. debajo del Zoom, ya va, que no encuentro. Ah, screen, share. Ajá, ya, ya, listo. Ahora sí, eso, Sí, ok, le estamos Excelente, poniendo ok, pantalla. excelente. Lo ok. estamos viendo perfecto. Bueno, como todos sabemos, hablar de acceso biliar difícil pareciera que se tradujera en una odisea, como estaba comentando el doctor, y no debería ser así. Si nosotros tenemos claro que el objetivo principal al ingresar a una vía biliar es disminuir las complicaciones y no simplemente, como estábamos comentando, que se preocupa mucho la gente en ir a resolver un problema cuando falla en la canulación. Y cuando los expertos hablan, o un experto, cuando tiene más de 1000 CEPRES, se dice que una canulación exitosa es mayor del 95% de los casos, o hay otros que estipulan hasta el 99% de los casos, pero es dependiendo del currículum que lleven ellos, ¿no? Según la SAGE, esos son los números. Es importante saber que los objetivos de esta charla básicamente son el ingreso retrógrado, o sea, propiamente la CEPRE, porque los accesos anterógrados, pues como estaba comentando el doctor, se van a hablar en otra conferencia. Eh, el objetivo,
Los objetivos que están es un par de consideraciones. ¿Cuál es la técnica de canulación convencional? ¿Cómo se define una canulación difícil? ¿Cuáles son los factores que influyen en la canulación difícil? Las técnicas y un algoritmo. En la consideración número uno que siempre debe haber es que no debemos entrar a ninguna vía biliar sin tener todos los instrumentos en la mano. Guías, esfinterotomos, balones de Fogarty, canastillas de diferentes tamaños, inclusive los stent de vía biliar, porque el objetivo principal de la CEPRE es el drenaje de la vía biliar. Asimismo, nos olvidamos en algunos casos de tener un stent pancreático, porque en algunos, como vamos a ver en las técnicas de canulación difícil, es una de las técnicas que más se está usando, y colocar un stent pancreático. Asimismo, contar con una unidad electroquirúrgica competente que disminuya las complicaciones en el momento de hacer los cortes a nivel de la papila, ya sea por precorte o la esfinterotomía convencional. Uno de los problemas que hemos tenido actualmente es que seguimos fallando en la indicación de la CEPRE. ¿Por qué? Porque metemos a algunos pacientes que no tienen indicación. Estos son los criterios del ASAGE, donde se predice quién tiene coleocolitis o no. Estipula, basado en unos criterios, si es de alta probabilidad o de baja probabilidad. Como en este trabajo, que fue uno de los que yo seleccioné, 208 tenían alta probabilidad de coleocolitiasis y 48 pacientes tenían intermedio. Ellos querían ver la certeza de esos criterios. Y cuando fueron a comparar la sensibilidad, especificidad y todos los valores, solo el 59% cuando tenía alta probabilidad tenía coleocolitiasis, mientras que estipulaba un 40% de CEPRES innecesarias. Hay un micrófono por ahí. De CEPRES innecesarias. Es decir, que metemos unos pacientes que no tienen criterios para eso. Siempre hay que soportar en un estudio de imagen, ya sea con angioresonancia, ultrasonido endoscópico o un ultrasonido hecho por una persona bastante competente para ver si tienen o no necesidad de CEPRE. En este estudio establecen que 1 de cada 4 de esos pacientes que no tiene criterios de CEPRE se va a hacer va a hacer una canulación difícil, y de esos el 20% se va a complicar. Sabemos que una CEPRE no indicada es una CEPRE con alta probabilidad de complicaciones y tenemos que evitarla. Como vemos en este caso, aquí vemos un ultrasonido endoscópico donde podemos ver un cálculo en la vía biliar. Esto toma unos 10 a 5 minutos una persona que maneje bien el ultrasonido endoscópico. Este es uno de mis casos, donde había duda de diagnóstico y básicamente podemos hacer el diagnóstico y entrar con comodidad a la vía biliar. ¿Cuáles son las técnicas de canulación convencional? Este es el doctor Robert Hooke, que establece cómo él canula la vía biliar y establece cuáles son los componentes más importantes para una canulación exitosa. Primero hay que tomarse el tiempo, analizar unos segundos cómo está la papila, dónde está el orificio, si está protuida, cómo le va a entrar a la papila. El posicionamiento, es decir, ponerse correctamente frente a la papila a una distancia intermedia para poder canular. Insinuarse perpendicularmente y pedirle al ayudante que te dé algo de arco para poder dirigir la canulación. Luego hacemos la insinuación y esto es lo que establece él, ¿no? Generalmente todos utilizamos la guía para poder ingresar y hacer una canulación profunda. No hay que pelear con la papila. Él establece que hay unos ángulos que son importantes, 2 ángulos, para ingresar a la vía biliar, como los vemos acá, que los podemos vencer con la insinuación y con la canulación profunda. En estos casos, en mi experiencia, básicamente siempre uno tiene que tratar de insinuarse. A veces no se posiciona correctamente, pero tiene que buscar la posición. Y es hacia arriba y a la derecha donde está la vía biliar. Si nosotros no perdemos esa orientación, es difícil que ingresemos a una área que no sea la vía biliar. Sin embargo, hay retos. Por eso es el tema que estamos dando. Aquí hay varios casos, como vemos. Lo voy a adelantar por el tema del tiempo, y se puede ingresar a la vía biliar hacia arriba y a la derecha. Siempre hay que dirigirse hacia allá, eso siempre nos lo repetía el doctor Hugo, siempre hay que dirigirse hacia arriba y a la izquierda, bueno, la pantalla, ¿no? Es para establecer esto.
¿Cómo se define canulación difícil? Según el Consejo Internacional de Recomendaciones para Acceso Biliar Difícil, se define como la incapacidad para lograr la canulación selectiva por CEPRE usando técnicas estándar dentro de 10 minutos, 5 intentos fallidos de canulación de la papila mayor. Esta es la ASAGE, o sea, la americana. Mientras que la europea define una regla que dice 5-5-2, que son 5 minutos, 5 intentos fallidos o 2 canulaciones del Wilson. Ya con eso se define una canulación difícil y se debería entrar en las técnicas de canulación difícil. Como vemos en este metaanálisis, que es del mismo concepto internacional, entre mayor tiempo, menor porcentaje de canulación, ¿verdad? Aquí tenemos 10 minutos, 6.6, 10 intentos y 10 minutos, 5.2. Cuando tenemos menos de 10 minutos, es decir, 5 minutos, se aumenta el porcentaje de canulación difícil. Es decir, el tiempo y el número de intentos es inversamente proporcional al porcentaje de canulación difícil, pero directamente proporcional a la pancreatitis post-CEPRE. Es decir, entre más tiempo le demos a la papila, entre más intentos le demos, vamos a tener más riesgo de pancreatitis biliar. Al comparar 10 minutos con menos de 10 minutos con mayor de 10 minutos, la incidencia pasa de 3.6 a 10.9. Y con el número de intentos, menos de 3 intentos, 4 a 5 y más de 10 intentos, hay una progresión lineal hacia pancreatitis post-CEPRE. Lo que quiero dejar claro es que entre mayor tiempo perdamos dándole a la papila minutos, horas, el riesgo de complicación es muy alto. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta canulación difícil? Anatómicos y operador dependiente. Con respecto al anatómico, tenemos la forma de la papila y la forma del canal de la papila. Aquí tenemos un trabajo prospectivo escandinavo, multicéntrico, donde ellos establecieron 4 tipos de papila. Papila número 1, que es la regular, papila número 2, que es pequeña, papila 3, que es la de Charpey o pendulosa, 4, que era retraída. Básicamente esas son las 4 papilas que ellos establecieron según una fotografía que les mostraban a varios expertos y ellos decidían si era o no una u otra. La mayoría de la población que ellos estudiaron fueron 1.400 casos, donde 52% mujeres y la indicación principal fue coleocolitiasis. La mayor cantidad de papilas fue 56%, fue la regular o la tipo 1 y la tipo pendulosa 23%. El porcentaje de canulación difícil fue mucho mayor en la tipo 2, que es la pequeña, y la pendulosa, que es 48% cuando se compara con la regular. ¿Cuáles fueron las técnicas que usaron para cuando la canulación fue difícil? Precorte 9%, doble guía, esfinterotomía sobre el pancreático y combinación de varias técnicas. Lo importante fue que tuvieron un porcentaje de 6.7 de pancreatitis y la tasa global de canulación difícil fue de 8.9%. La papila más difícil es la pequeña, 9.4 según este trabajo, y la tipo 4 que fue 7.4. Son las dos papilas que son las pequeñas y retraídas, que son para ellos las que fueron con más dificultad de canulación. De pancreatitis, perdón. Con respecto a la forma de papila, no nos podemos olvidar de los divertículos periampulares. Son alta prevalente en la edad avanzada, 65% de las personas mayores lo tienen. Hay 2 tipos, tipo 1, papila en los márgenes, o lo que llamamos justa papilar, o tipo 2, que son papila en el centro. El éxito de canulación se reporta entre 60 y 95%. Existen innumerables técnicas para cuando se vuelve una canulación difícil de ese tipo, inclusive utilizan capuchón, clip, 2 endoscopios, uno que retrae para afuera la papila, técnica de rendezvous, ya sea por radiología intervencionista o por econdoscopía. En mi experiencia, la papila justa o intradiverticular no es una papila difícil de canular. Siempre no debemos olvidarnos en la orientación que debe ser hacia arriba y a la derecha, a la izquierda, perdón, de la pantalla, pero es a la derecha del paciente, si me entienden. Obviamente puede estar en cualquier ubicación y localización, pero siempre no debemos perder la orientación de los casos.
como es en esta que tenemos aquí. Inclusive tenemos aquí una muy difícil donde la papila es microscópica, pero si vemos que la orientación siempre es la misma. No podemos perder la orientación, que es el objetivo de toda la canulación de la vía biliar, independientemente del reto que tengamos. Siempre arriba y a la derecha, como vemos en este caso, se pasa la guía y posteriormente se hace una canulación profunda. ¿Ok? Con respecto a la forma del canal, es impredecible saber cómo está por dentro el canal. La variante común, que es los dos conductos llegando, hay pancreático dominante, biliar dominante, conducto largo, separados. Es difícil saber cómo está por dentro el conducto independientemente de la forma de la papila externa, macroscópica. Con respecto al factor operador dependiente, como sabemos, existen diferentes grados de dificultad para una CEPRE, pero siempre hay que establecer la competencia. Se dice que según en la que yo estoy de acuerdo es que es la Sociedad Británica, que por lo menos tienes que tener 300 CEPRE y en las últimas una tasa de canulación, en las últimas 50 una tasa de canulación del 80% y debe ser competente en esfinterotomía, extracción de cálculo y colocación de stent. Es importante la canulación de tener un 70% cuando uno sale de un felo, porque si no, no llega afuera y lleva bastantes golpes, ¿no? Y el paciente. Con respecto a si hay diferencia entre un experto, un experto que tiene más de 1000 CEPRE a un intermedio que tiene 200 a 1000 o un felo que tiene menos de 200, es claro, independientemente de la papila, que la diferencia es bastante importante con respecto a la canulación difícil, es mucho más alta en los felos porque no tienen experiencia, ¿no? Las técnicas de canulación existen diferentes, estas son las más usadas cuando se canula el pancreático. Este es un estudio donde se dividen en dos grupos prospectivos de 150 para doble guía y 50 para en pancreático. ¿Cuál es el fin? Si se canula el pancreático, se deja la guía y sobre esa guía se vuelve a canular para la vía biliar. Y el segundo es que tú dejas un stent pancreático y sobre ese stent pancreático intentas canular la vía biliar. Este segundo, en la mayoría de los casos, hay que hacer un precorte. Como vemos acá, no hay mucha diferencia entre la indicación, la edad de los pacientes, ni el sexo en los pacientes. Pero sí vemos acá que, por ejemplo, la tasa de canulación en el primer intento fue mucho mayor en el grupo de doble guía. La necesidad de precorte, obviamente, si tú tienes un stent pancreático, tienes que hacer precorte, es mucho mayor cuando tú colocas un stent pancreático, pero la tasa de canulación en los dos grupos es bastante alta, más del 90%. Y las complicaciones no hay diferencia entre una y otra técnica. Esta fue una de las primeras técnicas que yo utilicé cuando me fui solo. Fue en Puerto Ordaz, donde yo canulaba el stent, yo dejaba un stent pancreático, sobre hacía canulación de la vía biliar. Inclusive, hasta la fecha, yo lo sigo usando. Este es un caso de la semana pasada. Ya le había hecho precorte, se canuló varias oportunidades del stent vía biliar y se decidió dejar la guía y un stent pancreático. Esa es una de las técnicas que me gustan más esta. Hay gente que prefiere el de la doble guía. En ese momento no se había canulado el pancreático, en esta sí, y posteriormente sí se canula la vía biliar. Con respecto a las técnicas de precorte, hay que definir dos: infundibulotomía y precorte propiamente dicha. La infundibulotomía respeta el orificio de la papila, puede ser de distal a proximal o proximal a distal, dependiendo cómo la técnica de preferencia de cada uno. Y el precorte va desde el orificio, puede ser de distal a proximal o de proximal a distal. Como vemos aquí tenemos un ejemplo de infundibulotomía. Yo no la uso mucho, yo uso más precorte, el precorte estándar. No encontraba el orificio, pero veíamos que aquí estaba el colédoco. Posteriormente vimos por aquí abajo el orificio papilar, se decidió realizar el precorte. Es una técnica que yo utilizo, que voy a desglosar ahorita más adelante. Se canuló pancreático en una ocasión, pero no hubo necesidad de dejar este en pancreático. Decidí no colocarlo y nuevamente se canula vía biliar.
¿Ok? Cuando el precorte es mandatorio. Cuando yo digo, no, voy a entrar y hago de una vez precorte. Estos son dos casos donde la papila está protuida. Intentar canular esto por la del orificio inferior es casi una odisea. Es mejor irse directamente ya sea con una infundibulotomía o con un precorte desde el orificio o hacia el orificio, como vemos en estos casos. Este es uno de los casos donde es fácil de resolver de esa forma, y este es otro caso donde son papilas bastante pendulosas con un cálculo impactado allí gigante. Con respecto a una técnica que he ido desarrollando, se llama precorte estandarizado. Básicamente consiste en realizar un precorte, un roof sobre la papila, y de distal a proximal, y después de, de proximal a distal, realizar entre 4 a 7 cortes leves. Generalmente queda hacia arriba y a la derecha, la vía biliar. Y es fácil de canular. Este es un trabajo que estoy por terminar. Son 106 pacientes que fueron a uno de los centros donde 1206 CEPRE que se realizaron en la Clínica Colonial. Es un trabajo retrospectivo de serie de casos. El objetivo es establecer el éxito del precorte estandarizado. Los criterios de inclusión fueron la mayor de 18 años y que tuvieran la papila intacta, y criterios de exclusión fueron que fueran reinstrumentados, datos de historia incompleto o indicación no clara. En total quedaron 771 pacientes, en que consistía, como sabemos, el planteamiento de problemas. Cuando tú te realizas un precorte, puedes hacerlo de arriba a derecha, izquierda, y no darle directamente a la vía biliar. En algunos casos sí, en otros no. No es preciso. Cuando realiza uno o dos cortes, no le da de forma certera al ducto. La aguja de precorte, como sabemos, si elevamos o bajamos la uñeta, la uña, el elevador de la uña, podemos sacar más la aguja o meterla más. Es uno de los problemas del precorte. Por eso es que en algunas oportunidades hay variabilidad en la profundidad y no hay que alegrarse si se ve salir bilis, no indica que va a entrar en la vía biliar, ¿verdad? En la canulación puede pasar la guía a través de un túnel falso entre la mucosa y entre la submucosa y la muscular, y terminar en una perforación, que es lo que tratamos de evitar. Por eso que esta técnica de precorte fue satanizada entre los 80 y 90. El precorte estandarizado, que independientemente si es grande o pequeño el canal interno de la vía biliar, o está a la derecha o a la izquierda, o es grueso o delgado, con el precorte estándar uno realiza un roof de la técnica, ya la voy a explicar mejor. Básicamente entre 4 a 7 cortes, y queda el orificio arriba y a la derecha. Es como que si estuviéramos seccionando lateralmente, pero lo hacemos en forma vertical. Aquí lo estipulamos. El primer corte es un roof, como la técnica que utilizan para los tumores subepiteliales. Posteriormente, los límites son los 2/3 inferiores. Respetamos siempre la base. Aquí están los vasos, aquí es donde se perfora el paciente. Se realiza entre 4 a 7 cortes de mediana o baja profundidad, gentilmente, y generalmente el orificio queda arriba y a la derecha. Es fácil de canular. Este fue el trabajo que estoy mencionando. Fueron 771 pacientes, la mayoría, 61%, fueron mujeres. La indicación de la CEPRE la mayor cantidad fueron coleocolitiasis, 407, y el precorte fueron aproximadamente, obviamente, todo paciente que se le realizaba una CEPRE y no se estipuló el tiempo. Yo no estipulé el tiempo porque es un estudio retrospectivo, pero obviamente de esos 771, cuando se le hacía CEPRE estándar, si no se canulaba, se decía por el precorte estándar, que era el que que se hizo. El diagnóstico final fueron 499 pacientes con coleocolitiasis, es decir, qué fue lo que vimos en la CEPRE. Y cuando vemos las complicaciones, tuve aproximadamente 4.3, pero si sacamos el dolor, que lo pusimos como complicación, 2.9 de complicación, donde hubo 13 pancreatitis, 8 sangrados y una perforación. Cuando cruzamos esta tabla con el tipo de precorte, establecemos que hubo más pancreatitis bueno, la proporción fue mucho mayor, ¿no?
en la esfincterotomía normal, sangrado y la perforación que hubo en ese caso fue una dilatación que se hizo en ese paciente. Y básicamente no incrementa más el riesgo de pancreatitis ni colitis, es todo lo contrario. Aquí vemos los otros casos. La técnica que le comento es un RUF primero, posteriormente se ve la muscular ahí de la vía biliar y se hacen pequeños cortes hacia distal en línea recta, tratando de hacerlo lo más paralelo posible. Sí, y gentilmente se respeta la base de la vía biliar y podemos entrar con facilidad. Siempre arriba a la derecha, aquí vemos nuevamente un RUF, es decir, destechamos la papila, la vemos hacia abajo y posteriormente hacemos con gentileza, independientemente si está muy afuera o adentro de la vía biliar, tenemos que tratarla con gentileza, no profundizar hacia allá. Claro, en la mayoría de estos casos la papila era protuida, pero también hay casos donde se puede hacer con papila pequeña, así como el primer caso que mostré ayer. Este es otro caso, siempre se respeta la base y se ingresa a la vía biliar de forma tranquila. Esto es un metaanálisis donde estipula que el precorte temprano no incrementa el riesgo durante la CEPRA en pacientes con canulación difícil. De 356 estudios, según los criterios de inclusión y exclusión, solo se escogieron 5 de ellos. Y lo que sí es importante saber es que en la canulación primaria, que está primero, que está en favor de hacer precorte temprano y obviamente con respecto a la comparación de pancreatitis post-CEPRE y que están incluidos los felos, hacer precorte temprano. Es decir, a los felos hay que eh, enseñarles cómo hacer un verdadero precorte sin complicaciones, ya sea la técnica que decida. Con respecto al algoritmo, si siempre hay que canular la vía biliar por la vía convencional, no irse directamente al precorte. Si hay falla en 5 intentos, 5 minutos, si canulara el stent pancreático inintencionalmente, porque obviamente se ingresó allí, puedes ir a una colocación de un stent pancreático o técnica de doble guía. Si hay falla, a realizar precorte directamente sobre o una esfincterotomía transpancreático. De esa no mencioné mucho porque de hecho hay muchas complicaciones cuando se realiza este tema. Cuando no se canula la vía biliar, obviamente se puede tratar de inyectar unas pequeñas cantidades de contraste, teniendo en cuenta que el riesgo de pancreatitis se puede elevar. Sin embargo, se puede ir directamente al precorte si hay falla, repetir la CEPRE, no hay por qué. Uno de los casos de precorte, que aunque se le hizo precorte, en el trabajo que estoy por publicar, se entró a los 3 días y se pudo ingresar fácilmente. Por eso que hay que esperar o tratar de canular la vía por vía enterógrada, ya sea por ultrasonido endoscópico o radiología intervencionista con técnicas de rendezvous. Si durante el precorte yo entro a la del pancreático, puedo utilizar las técnicas de con canulación de pancreático. Estas son las opciones que tenemos que tener en la cabeza en el momento que vamos a hacer. Como conclusión, nunca debe realizar la CEPRE sin indicación clara, se va a complicar la vida del paciente y la vida de nosotros. Nunca pelear con la papila, hay que ser gentil. La regla 552, para iniciar una canulación difícil es importante, no espere mucho tiempo. En caso de canulación del pancreático, recurra a la técnica de doble guía o stent pancreático, si lo decide. En mi caso no, yo voy directamente al precorte. Si no canula el pancreático, trate de inyectar pequeñas cantidades de contraste, pero no hay que tardar mucho en utilizar la técnica de precorte que domine. La técnica de precorte estandarizado, que es la que estoy estableciendo ahorita, es ordenada, segura y confiable, con una tasa de canulación de casi al 100% en estos casos. Muchas gracias. Oye, Leonardo, te felicito por tu extraordinaria exposición, ¿no?
De verdad que haces un resumen de un tema tan difícil y tan complicado como hablamos en un comienzo, ¿no? Yo solamente voy a dejar una pregunta al aire y queda abierto el micrófono para los profesores, y es con respecto a la... Tú puedes hacer, ¿en qué momento, no me la contestes ahora, la contestas de luego cuando entren Judy y Manuel? ¿En qué momento tú cambias de esfinterotomo o te conformas con el precorte y te quedas satisfecho después que lo terminas, sobre todo en la infundibulotomía, o utiliza inmediatamente el esfinterotomo de arco para completar la esfinterotomía? Te dejo eso al aire como pregunta. Queda abierto los micrófonos para los profesores. Judy, Manuel, por favor, ustedes tienen el auditorio. Leo, deja de compartir pantalla para que entren los profesores, por favor. ¿Cómo hago? Ah, aquí ya, ya voy acá. Un momento. Ya va. No, no pude dejar. Ah, acá ya va. Pero no me sale la dejar de compartir, doctor. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar o...? No, no, no. No. Debe haber una opción que diga dejar de compartir. ¿Dónde está la opción? Ya, que no la veo. Yo la quito, yo la quito. Aquí la quitamos. Ok, listo. Ah, listo, ya. Profesores, Las damas primero. Judith, bienvenida. bienvenida. Bueno, excelente exposición. Me da curiosidad, ¿qué porcentaje de veces tienes que usar la esfinterotomía con aguja, el precorte? Bueno, ahí como lo muestro es un 14%, doctora, más o menos. Yo realmente, si canulo 2 o 3 veces o ya llevo más de 5 minutos, ya estoy cambiando de técnica inmediatamente. Como sabemos, entre más tiempo tardemos, más complicaciones hay. Yo he visto, cuando uno no tiene mucha experiencia, tarda hasta horas y esas cosas, pero siempre tiene que estar claro que hay un arsenal de situaciones que se te pueden presentar y que puedes usar. El precorte yo lo uso muchísimo, o sea, 14% sería alto, pero está dentro del rango de las estadísticas, si estableces como canulación difícil el 552, ¿no? Claro, Pero, por supuesto que utilizar la técnica de precorte requiere bastante experiencia antes de poderla utilizar rápidamente. sí, Me imagino que tienes mucha experiencia y que por eso pues utilizas más el precorte, porque no deja de ser riesgoso, aunque estoy también de acuerdo contigo que todos los trabajos que se publican dicen que tienes el mismo porcentaje de complicaciones que con la esfinterotomía estándar. ¿Qué haces en los casos de las papilas yuxtadiverticulares, donde la pared se mueve y es particularmente difícil? bueno, como establecí allí, siempre trato de orientar igual como si fuera una papila normal, arriba y a la izquierda. A veces hay papilas que están dentro de la vía biliar, trato de, con el mismo esfinterotomo, traerla hacia afuera. Es una de las técnicas que nos enseñó el doctor Hugo Gori, tratar con el mismo esfinterotomo de arco, traerla hacia afuera lo más posible y tratar de canularla sobre eso. Es importante quien te instrumenta también. A veces te instrumentan personas, no es lo mismo que instrumente un experto a que te instrumente una enfermera experta. Por ejemplo, yo en Venezuela trabajaba con otro gastro, trabajamos 2 gastros que hacíamos vía biliar. La tasa de éxito es exitosa y más rápida. Sin embargo, yo tengo acá un par de enfermeras que ya saben cómo manejar la parte del esfinterotomo y la presión que deben ejercer sin traumatizar, y eso ayuda muchísimo en la canulación de ese tipo de papilas que son a veces un reto, que no encuentras una orientación. Pero trato siempre de orientarme en la misma como si fuera una papila normal, hacia arriba y a la izquierda, ¿no? De la pantalla, como dicen los libros. No sé si el doctor Manuel que podrá agregar allí. Pero sí. Sí. Bueno, primero felicitarte, Leonardo. Excelente exposición, muy clara, muy precisa, y los tips estuvieron estupendos.
Fíjate, eh, el título de la charla es Acceso biliar difícil. Y ciertamente, como dijo Hugo al inicio de tu presentación, si no hay papila canulada, No hay es nada. una exploración fallida. Pero la papila canulada es simplemente el primer paso. El primer paso es la papila. Después de que la papila está canulada, es que comienza realmente el procedimiento para lo cual tiene la indicación de la. Se le fue el audio. Se Aló. fue la audio. Sí, sí. Bueno, doctora, no sé qué quiere agregar. Se fue el audio, doctor. Mientras Manuel le regresa. La pregunta de la doctora, hay una pregunta de Yola y complementa lo que ustedes estaban de las papilas justa, peri, intradiverticulares, ¿no? Nosotros adquirimos alguna experiencia, Leo, recuerda, inclusive ese trabajo lo publicamos, ¿no? Sobre un número de papilas peri, justa, diverticulares, intradiverticulares, y una de las cosas que aprendimos es que las complicaciones no son mayores y la canulación tampoco tiene mayores, las complicaciones no son mayores tampoco cuando se hace aguja allí o cuando se hace corte. Yo creo que el detalle está en la referencia anatómica, porque si tú tienes una papila normal, como mostró Leo muy bien allí, tú sabes dónde está el paquete vascular ahí está Manuel. Y la zona, Manuel. Eh, Está silenciado el micrófono de Manuel. El de Manuel. Tiene que activarlo. Actívalo, Manuel, tu micrófono. Tu micrófono, Creo Manuel. que creo que no nos escucha, doctor. El micrófono, Manuel. Está silenciado. Ahora, Ya, Ok. ya. ya, listo, listo. Adelante, ¿Se Manuel. oye? Perfecto. Ok, Sí. gracias. Perfecto. No, los problemas de tecnología. Una de las dificultades, obviamente, depende de si es un procedimiento electivo o es un procedimiento de emergencia. Una de las cosas que nos garantiza o nos permite una canulación adecuada es una buena sedación. Sin ninguna duda, el uso del Propofol ha sido de una inmensa ayuda para aumentar el éxito de la canulación. No es lo mismo un paciente adecuadamente sedado que un paciente pegando brinco o peleando con el explorador. Luego valdría la pena comentar que una dificultad obvia para el acceso de la vía biliar es alteraciones anatómicas, bien sea estenosis o estómago operado o cirugías bariátricas. Eso ofrece una dificultad indiscutiblemente mayor y requiere de una experiencia en canulación en ese tipo de paciente. Por otra parte, tal como Leonardo dijo, la forma de la papila, la ubicación de la papila y sus circunstancias anatómicas son absolutamente fundamentales. A eso habría que añadir que el éxito del acceso a la vía biliar depende de la experiencia del explorador, ya como ha sido dicho, y por supuesto del tipo, número y calidad de accesorios con los cuales cuenta. Y esto es extremadamente importante, sobre todo hoy en día tomando los costos y la facilidad de adquirir este tipo de accesorios. Ciertamente pienso que lo mejor es acceder naturalmente sin necesidad de ninguna técnica adicional. Eso es lo preferible. Eso nos dice que hemos tenido tal vez un poco de paciencia o que no es una papila de acceso difícil. Cuando necesitamos emplear técnicas diferentes, bien sea doble guía, stent pancreático o precorte, quiere decir que algún inconveniente estamos teniendo, o bien en el posicionamiento de la papila, lo cual, tal como lo dijo Leonardo, es clave. Si usted no tiene... Se fue otra vez.
Se nos fue Manuel. Mira, no, él venía preocupado por los problemas de internet. Yo dejé una pregunta al aire, iniciando esto, Judy, Leo y quien quiera participar, por supuesto. ¿En qué momento cambias de esfinterotomo? Porque bueno, tú tienes allí un esfinterotomo, una aguja y tienes un No, esfinterotomo de arco. yo me acostumbré a siempre canular con el esfinterotomo de arco. No, escúchame. Nos tocó hacer un corte con aguja, ¿de acuerdo? Ok. La Ujú. decisión fue esa. Ahora tú tienes tres opciones. Dejas un precorte y canulas, haces una infundibulotomía o haces una esfinterotomía. Esa es también una opción. Si tú estás contento con tu esfinterotomía de aguja solamente, el caso luce resuelto porque no tienes que cambiar no tienes que cambiar. Aunque el esfinterotomo de arco, ¿en qué momento cambias? ¿O en todos los casos o en algunos casos? No, yo hago el precorte y una vez cambio al esfinterotomo de arco para poder Papilotomo, ingresar para la vía aprovechar que biliar. tienes una pregunta aquí, ¿qué tipo de papilotomo recomienda? ¿Largo del segmento de corte y largo de la punta? Gracias. Bueno, el que me ponga, no. Bueno, no, lo que pasa es que el tema es que si uno pudiera elegir las cosas, yo trabajo para varias instituciones acá, no decido las compras. Recientemente acabo de montar un centro y ahí sí voy a decidir con qué me voy. Pero básicamente es un tema de precio, como lo estaba diciendo el doctor Manuel. A veces hay unos esfinterotomos muy caros y por ejemplo los de Cook o los de Boston, y hay unas generaciones que están saliendo de otra serie, inclusive alemanes, que son muy buenos, entonces son menos costosos y uno decide cuál utilizar. Si me dan la preferencia, a mí me encanta que sea corto para poder hacer el arco y poder dirigir hacia arriba, que sea multifilamento en vez de monofilamento porque disminuye el riesgo de sangrado. El corte se hace un poco más preciso y menos riesgo de sangrado. Pero ese con respecto al de arco, al de aguja, sí, obviamente es estándar, ¿no? La aguja es milimétrica, ¿no? Buenas noches, excelente exposición, Leonardo. ¿Cuándo dejas la primera guía en páncreas? ¿Usas siempre la segunda guía de punta recta o prefieres guía de punta en J algunas veces en ese caso? Eso es lo mismo que estamos conversando. Textual a lo que tenemos aquí. Yo prefiero la aguja recta, no me gustan las agujas curvas, en la punta curva, ¿no? Si cada páncreas, en una o tercera ocasión, ahí me voy por el precorte inmediatamente o en algunos casos dejo el stent pancreático. ¿Cuándo dejo stent pancreático? Esa es una de las preguntas importantes. Nosotros sabemos cuáles son los pacientes de riesgo de pancreatitis posepre. Mujer joven y que haya tenido una pancreatitis previa. Entonces, disfunción del esfínter de Oddi, entre comillas, que es difícil de manejar. Pero esos 4 casos, si yo he canulado múltiples veces el pancreático, yo dejaría un stent pancreático porque va a prevenir una pancreatitis posepre y sobre él hago un precorte. O hago el precorte primero, dejo el stent pancreático y estos pacientes disminuyen el riesgo y se pueden ir a la casa 1 o 2 días después del procedimiento. Yo en esos casos es que dejo el stent pancreático. Abierto el micrófono, los profesores, el que quiera opinar, por favor. Sí, Leonardo tiene total razón. Sin embargo, a veces uno tiene sorpresa y tienes un caso que fue relativamente sencillo, nada complicado, y hace una pancreatitis, y a veces tienes un O caso sea, que tienes que trabajar más y está difícil, tú dices, mira, aquí tengo problemas y el paciente como si no hubiera no hubiera pasado pasado nada. absolutamente nada. Así Sí, que hay sorpresas, ¿eh? sí, A sí. veces Pero uno bueno, no entiende claramente por qué suceden algunas cosas, sobre todo con pancreatitis. sí, pancreatitis. Pancreatitis Sí, es el problema siempre. Esos No sabes pacientes qué están te va a hacer. hospitalizados, son ambulatorios todos hospitalizados, todos ambulatorios, mitad y No, mitad. nosotros trabajamos para una república. La república nos envía, es como que si a usted le enviaran a alguno de los centros de ustedes privados, la república aquí por mandato constitucional, el Estado tiene que proveer la salud así no tenga dinero el paciente. Nosotros trabajamos para una red y ellos nos envían los pacientes a los centros
y allí están hospitalizados, el 99% están hospitalizados. Solo pacientes, algunos que otros reinstrumentados no están hospitalizados por el tema Sí. de ciertas cosas. Sin embargo, hay centros aquí que trabajan para la República que hacen todas las CEPRES ambulatorias, tienen un protocolo donde hidratan con 3000 cc, el paciente pasa entre 4 a 6 horas en el centro y se va a ambulatorio. Trabajan con CO2, ese es uno de los beneficios que no he podido lograr en algunos de los centros, pero estamos ahí trabajando en eso, ¿no? De trabajar con CO2 todas las CEPRES. Esos pacientes se van a su casa en uno de los centros que está en Guayaquil, el IS del doctor Robles. Ellos trabajan bajo un protocolo, yo los he visitado y todos los pacientes se van a su casa, todos. Si le hace una complicación, hay que ver si es leve o grave, si quedan hospitalizados dentro del mismo centro, ¿no? Dependientemente de venga el arreo, venga un paciente privado o un seguro privado. Judy. Bueno, claro, si tienes un paciente que puede llegar fácilmente al centro, podrías eventualmente darlo de alta si cuando se reincorpore no tiene dolor. Y en el caso que se presente algún problema en su casa, pues que regrese al centro para ingresar. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi jefe Manuel Bronstein. Tienes que tener a la mano un montón de accesorios antes de decir que es una canulación difícil. A veces uno dice, cámbiame la guía, dame una guía nueva, e inmediatamente puedes canular. Canula, claro. O, Bueno, o cámbiame el esfinterotomo que está como torcido y puedes canular. sí, es verdad. Siempre hay que, bueno, hay que tratar de llevarnos al nivel americano, ¿no? O sea, tratar de no reutilizar nada, pero es difícil en Exacto. Latinoamérica, es bastante Claro. difícil en Latinoamérica. Habría que añadir que a veces es muy importante tener los accesorios adecuados y a veces Claro. hay que cambiar de accesorio, pero a veces hay que cambiar de explorador también, entonces no está de Sí. más a veces tener a alguien que lo acompañe a uno que le diga, mira, yo Intenta en tú, este intenta momento tú. no estoy en capacidad, inténtalo tú. Y a veces uno se lleva sorpresas, es increíble, que Sí. uno por alguna razón no puede acceder o no puede completar un procedimiento aún accediendo a la vía biliar y en un segundo intento aquello resulta que, bueno, ¿qué pasó ese día? Que se le hace muy sencillo. Más tal que no necesariamente un primer intento es difícil, que quiere decir que la segunda vez lo va a hacer. Por eso comentaba al inicio que, acuérdense que el objetivo de la exploración primero es anular la papila, pero es después todo lo demás, la complejidad que representa resolver un problema mucho más complejo que eventualmente anular la papila. Sí, otra cosa que quería agregar, yo desde hace como 2 años para acá estoy haciendo la CEPRE en supino, no la hago en prono. Por un tema de que o sea, vi a gente hacerlo y me cambié de prono a supino. Y también el anestesiólogo, yo trabajo siempre con anestesiólogo, se siente más cómodo con esa posición, ¿no? Y me acostumbré, bueno, como dicen algunos, giras un poquitico, estás un poquito de espalda y cosas así, pero no es mucho el cambio que he logrado en ese tipo de equipo. De hecho, saben que hay unos duodenoscopios que vienen right o left, o sea, dependiendo de la posición que tú trabajes. Entonces, cuando tú trabajas con el left, es más fácil trabajar en supino y trabajas en la misma posición. Y Dali pregunta, ¿cuánto tiempo posepre dieta absoluta? Un paciente instrumentado cuando se le inicia la vía oral. ¿Es así, Dali? Sí. Bueno, generalmente si no hay ninguna complicación, si el paciente no tiene dolor, molestia, tú descartas que tiene una pancreatitis, 6 a 8 horas posterior al procedimiento podría iniciar el dieta líquida, con tolerancia a dieta líquida, que queremos té, agua o un caldo de sopa, pero bien ligero a ver cómo se comporta. ¿Le pides Por lo menos, amilasa y lipasa de rutina a estos pacientes posterior al procedimiento? no, nosotros no. Lo que pasa es que como trabajamos en la República, el paciente va hacia una institución. Nosotros no manejamos al paciente, pero siempre hacemos las recomendaciones. He visto pacientes que le dejan 3 días sin comer después de una CEPRE y el paciente no tiene dolor. Y después, doctor, que me dejaron 3 días sin comer. Y bueno, o sea,
dependiendo de la institución donde vaya, pero uno trata de orientar a la gente que el paciente no necesariamente tiene que estar en un ayuno prolongado. Manuel, ¿lipasa y amilasa de rutina? No, absolutamente. La clínica es lo que prevalece una vez que el paciente está en el postprocedimiento. Y es la clínica la que te decide qué debes o qué no debes hacer. Nosotros en principio hacemos el procedimiento en forma ambulatoria, porque nosotros lamentablemente no estamos en Ecuador, sino en la República Bolivariana de Venezuela, donde todo se hace más costoso y más complicado. Complicado. De manera tal que en principio el procedimiento, independientemente del objetivo del caso, es ambulatorio. Por supuesto, lo observamos en las primeras horas post procedimiento y le advertimos con antelación claramente que si algo nos indicara que deberíamos dejarlo hospitalizado, obviamente habría que hospitalizar. Pero en principio es ambulatorio. La pregunta de Dali es a valor. Dependiendo de cómo esté el paciente, decides cuánto tiempo debes dejarlo en ayuna. En general, ese día es preferible una dieta líquida, tal como Leonardo muy bien indicó. Por supuesto, le advertimos que ante cualquier anormalidad debe comunicarse con nosotros. Y si se comunica con nosotros, eso es igual a evaluarlo en el sitio. Sí, el uso de supositorio en previo de indometacina. Yo No, utilizo indometacina de rutina en pacientes, por ejemplo, con cálculos biliares. Si tienen tumor, no pongo indometacina porque rara vez presentan una complicación de pancreatitis. Pero en esos cálculos pequeños, en pancreatitis biliares, utilizo supositorio y me siento más tranquila y buena hidratación con Ringer lactato mientras que hago el procedimiento. Mira, Leo, ¿tú no crees que todos estos pacientes deben ser tratados como una pancreatitis hasta que no se demuestre lo contrario? Es decir, hidratación 3000 cc, supositorio de indometacina previo y post y durante el procedimiento. ¿No te da la impresión de que las complicaciones son menores? Pancreatitis me refiero. sí, pancreatitis, claro. Siempre uno tiene que tratar de llevar bien hidratado al paciente. Bien hidratado. Claro, en aquellos pacientes de mayor de edad con problemas renales o cardíacos, siempre hay que tener mucho cuidado porque lo puedes crearle un edema agudo al pulmón, lo que llaman encharcar, pues. Pero siempre hay que tratarlos a todos como una pancreatitis. Esa papila hay que tratarla como una damisela siempre que uno trate de ingresar. Es por eso que maltratarla, pasar horas sobre ella, el paciente termina muy mal, bastante mal. Hugo, es el doctor Olmos. Si pudiera hacer un comentario. Claro. Sí, claro, por supuesto. Sí, mira, creo que hoy en día se está tomando muy en cuenta la característica de la papila para tomar una conducta más precoz en cuanto a si debo seguir con la canulación o usar una alternativa. Incluso yo he visto 3 clasificaciones. Hay una que está en función del tamaño del infundíbulo y creo que la que tú mostraste es de grupo escandinavo. Escandinavo, sí, exacto, que salió el año pasado. Sí, y hay una tercera incluso de la cuarta tipo de esa papila rugosa en forma de esta raza de perro que tiene los pegues uno encima del otro. Entonces, hay algunos que incluso se toman el tiempo suficiente para evaluar la papila e inician, en vez de hacer la canulación estándar, inician con uno de estos procedimientos de precorte, porque ya como que le has dado la suficiente experiencia para tomar esa conducta. ¿Tú recomendarías eso o recomiendas que siempre se debe iniciar con la canulación? Y lo segundo es, a veces uno debe ser honesto con uno mismo y responsable con el paciente. ¿Cuándo es el mejor momento para abortar el procedimiento? Yo creo que 15 minutos, para mí ya 15 minutos de que si no has ingresado a la vía biliar, ya de ahí para adelante el borde de complicaciones es mucho mayor. Tengo un par de complicaciones, inclusive allá en Venezuela,
donde hubo una perforación y fue porque ya llevaba más de 30 minutos. La parte de la inexperiencia tenía un año y ingresaba mucho a la viabilidad, pero en ese caso fue bastante dificultoso, pese a que el paciente tenía la indicación. Pero sí, sí, yo creo que ya 15 minutos, 20, ya es un extremo para abandonarlo y decir, vamos otro día, y regresa el otro día el paciente, se va tranquilo, tú te vas tranquilo, duermes tranquilo. Y creo que esa es una de las enseñanzas del doctor Hugo Gori que me dio así, es importante dormir tranquilo. Y me imagino que todos están aquí este, planteando lo mismo, que hacer una CEPRE para después ir que se va a complicar, obviamente va a haber complicaciones, pero hay complicaciones que uno puede evitar, pues. ¿Y cuándo recomendarías tú la retoma? Por nosotros lo hacemos en 48 a 72 horas. Ok. Nosotros, bueno, el grupo nosotros acá lo hacemos eso. Inclusive con lo que estaba diciendo el doctor, más bien con lo de la papila de Charpey, hoy me pasó un caso donde mi enfermera me dijo, doctor, no intente anularla, váyase de una vez con precorte, con infundíbulo. La misma enfermera. Ya ellas tienen experiencia, ya tenemos casi 1500 casos entre ella y yo, una de ellas, y ya hasta el anestesiólogo opina y eso es bueno que el equipo de trabajo te vaya orientando y ya uno va, claro, uno intenta anular una o dos veces y si no se puede por el tema de las Charpey, que son bastante difíciles de telescopar, ¿no? Yo intento a veces elevarla hacia arriba lo más que pueda, angularme, insinuarme poco a poco y ella ir con la guía para tratar de canular, pero a veces son bastante dificultosas, y usted sabe que son así, ¿no? Mira, el doctor Saturnino Fernández te pregunta que ¿a cuáles pacientes le colocas antibióticos? Yo a todas las CEPRE, lo que pasa es que nosotros, el tema de las infecciones con el duodenoscopio es una realidad. De hecho, ya ahorita actualmente Boston sacó un duodenoscopio y Q viene por ahí con un duodenoscopio desechable, o only one use. O sea, tú lo tienes por la dificultad de limpiar la uñeta. Otros dicen que es por mal reprocesamiento del personal que se encarga de eso. Pero yo a todas las CEPRE le pongo por lo menos una dosis, una zinc o una CEFO de tercera generación. Cualquiera de las dos cosas. Todas las CEPRE antes que entre, por lo menos llevan 1000 cc antes de entrar, independientemente de donde venga, quien lo traiga, yo le coloco por lo menos 1000 cc a la entrada y se está yendo con 1000 cc también el paciente. Y ponerle antibiótico y un analgésico que siempre le colocamos. No me gusta utilizar opioides, no utilizo opioides porque puede ocultar o enmascarar una complicación. De hecho, yo se lo tengo como que establecido a mis anestesiólogos que no pongan opioides porque allí es donde yo me puedo dar cuenta de una complicación temprana. Si le pones opioides, el paciente se va y tú no lo manejas, lo maneja otra persona, es donde vas a tener también problemas, ¿no? O sea, creo que no son Yo, duodenoscopios desechables, es el capuchón que No, permite. ya Boston sacó uno que se llama Exal 2, o sea, Exal 2. Es desechable, completamente desechable el duodenoscopio. Ah, ok, De porque había Boston. visto uno que se le quitaba era la Sí, capucha para sí. facilitar la limpieza. Nosotros trabajamos con ese que se le quita la capucha en varios de los centros. O sea, le quitamos, ese que se quita el capuchón es desechable, de hecho, y tú puedes limpiar muy bien la uñeta. Pero Boston sacó ahorita recientemente, de hecho el lanzamiento fue este año, lo hizo un doctor, el grupo de Robert Hawk, Chayan Barajulo fue el primero en hacer una CEPRE en humanos con un duodenoscopio totalmente desechable. El precio está alrededor de $2500 en Estados Unidos y es only one use, o sea, se usa una sola vez y se descarta de una vez. Ellos allá han tenido muchas infecciones, bastante, más que todo hepatitis C y infecciones por múltiples bacterias. mira, Manuel está haciendo señas, allá lo veo moviéndose, no sé que él no está de acuerdo No, no, no. con los No, antibióticos. no, para nada. De casualidad estoy respirando, estoy oyendo, estoy aprendiendo. Sí, yo no utilizo De rutina, no lo pones de antibióticos de rutina. rutina, no No. utilizo antibióticos de rutina y creo que en líneas generales la mayoría de los que hacemos colágeno en el país, hasta donde yo sé, no lo utilizamos de rutina, obviamente. En casos, ¿cuáles son los casos que más se infectan? ¿Cuáles casos hacen más colangitis? Bueno, aquellos que ya tienen colangitis, porque esa es la causa de la indicación, o aquellos casos que tienen cálculo o tienen múltiples cálculos.
En general, la indicación podría venir después, que es cuando no lograste drenar la vía biliar. Ya esa es otra cosa. Sí, ahí Entonces, sí es ya grave. esa no es una indicación profiláctica, sí, esa es una indicación precisa. No lograste drenar la vía biliar por la razón que fuera o independientemente del caso. Claro, me sorprende un poco que aparezca como causa muy frecuente de problemas para la colangio la infección, cuando las causas fundamentales de complicaciones están relacionadas con pancreatitis en primer lugar, por supuesto, sangrado por lejos, perforación más lejos aún, y colangitis en situaciones muy especiales. Valdría la pena, la que en este momento no recuerdo la incidencia de hepatitis, que fue el otro que mencionaste, que no debería ser muy diferente para una colagio que para cualquier procedimiento Endoscopia, endoscópico, ¿no? claro. ¿O no es así? Bueno, Porque también, y con esto termino el comentario, imagínate tú de aquí conseguir acceder a una guía, a un papilotomo, se ha hecho cuesta arriba, se ha puesto difícil. No quiero imaginar un instrumento descartable de 2.000 o 3.000 dólares y a un país pero sí lo... inaccesible, por lo menos en nuestro país. Sí, bueno, en toda Latinoamérica, creo, África y... Sí. Pero Europa y Estados Unidos sí ya tienen ya el duodenoscopio desechable. Vamos a tratar para terminar, tenemos muchas preguntas aquí, vamos a tratar de responder estas dos últimas Puntuales. ¿qué tipo de analgésico te gusta, no? ¿Dónde están? Ajá, analgésico y la canulación. Y canulación difícil para retiro de prótesis migradas, ¿qué recomendaría? Ese es todo un tema, yo creo que es un tema que después tenemos que tocar aparte, ¿no? El de las prótesis migradas. Mira, Manuel, existen colangios sin prótesis, es decir, lo digo por lo siguiente. Nosotros estuvimos revisando el tema y nosotros ponemos muchísimas más prótesis por patología benigna que por patología maligna, porque pareciera que la prótesis nos garantiza las colangitis o nos ayuda a prevenir las colangitis, aún haya tu instrumentación esté segura. Bueno, saqué todos los cálculos, pero siempre hubo una instrumentación. Las complicaciones de nosotros, las mayores han sido por colangitis, muy por encima de la pancreatitis, la perforación y el sangramiento, y al final afortunadamente pudimos aislar la bacteria, pero no hemos podido hacer nada. Dejas de rutina una prótesis, Leo, Manuel, Judy, después de un procedimiento, si te queda la menor duda, si una prótesis plástica, por supuesto, y no estoy hablando de prótesis, en patología, estoy hablando de patología benigna. No Yo, dejo prótesis. Ok. No dejo prótesis a menos que no esté segura que el drenaje es adecuado, es suficiente, es completo. En el caso de múltiples cálculos donde no estés seguro que vuelvas a llenar el conducto y no estás seguro, o por fluoroscopia ves que no hay un vaciamiento óptimo, tal vez estaría tentada a utilizar una prótesis. De resto no, porque también encarece. El paciente tiene que volver a otro procedimiento para el retiro de la misma. Entonces, lo evito en lo posible. Si queda bien drenado, me quedo tranquilo. Manolo. Coincido totalmente con Judy. Leonardo. sí, claro. O sea, el tema es que si no estás seguro que está drenado, es mejor dar una prótesis y tranquilo, porque de hecho ese es el riesgo de colangitis. Si no estás seguro, una colangitis puede ser es bastante aparatoso un posepre, en una colangitis posepre. 6 horas, ¿no? 6 horas. Es terrible. 6 horas el paciente. Se hipotensan, llegan a terapia intensiva inmediatamente. Yo Sí. siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, de hecho le echo a veces, mira, hay que drenar siempre la viabilidad porque esto que es el contraste, que es como una pega, se queda adentro. Si no garantiza el drenaje, va a ser una colangitis terrible. Mira, Sí, y a veces la colangitis
la gente puede malinterpretarlo y pensar que lo que el paciente tiene es una pancreatitis post-CPR. Pasa mucho, pasa muchísimo, mucho, se confunde. muchísimo. Porque tiene dolor, tiene la triada Sí. de Charcot, pues tiene dolor, Elevación de sigue la... con amilasa, puede tener elevación de amilasa porque estás instrumentando una vía biliar, pues. Sí, Entonces la gente, de hecho, me llaman a veces, mira, el que tiene una, no, tiene una colangitis, vamos. sí, sí. Devuelve ese paciente rápido, mañana mismo quiero que esté aquí. Yo le tengo más miedo a una colangitis que a una pancreatitis. Es O sea, terrible. de verdad que sí, terrible. Eh, Post-CPR, ¿no? Saludos, Leonardo. Felicitaciones por tu exposición. Para mí es vital la posición y el primer intento es quizás el más importante para lograrlo. Si no se tiene la posición correcta, es mejor no intentarlo hasta tanto no la tener la posición, ya que ese primer intento me parece que hay que aprovecharlo. También utilizo mucho la esfinterotomía de aguja, preferiblemente corto de la base hacia el poro papilar, con la gentileza que has descrito, Johnny Castillo. Sí, sí. Al infundíbulo, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda el doctor Johnny en hacer un precorte, la de fundíbulo? No sé si está por ahí el doctor Johnny. ¿Estás al aire, Johnny? Hola. No, yo creo que se fue. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que estoy muy complacido. Un comentario, doctor, si me permite. ¿Cómo no? Dígame, ¿quién? Javier. Buenas noches, Hola. doctor Javier Pastora de Nicaragua. Adelante, Saludos Javier. y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Saludos y felicitaciones al doctor Villarreal por su excelente presentación. Yo creo que otro punto que hay que recalcar en nuestros países y en Latinoamérica y en muchos centros es que el procedimiento debe de ser realizado. ¿Aló? Sí, se oye. Le escuchamos. Que el procedimiento debe de ser realizado siempre referencialmente y preferiblemente deben de existir centros de referencia donde el procedimiento se esté realizando. Más de 250 CEPRE anuales es un mínimo que da un índice de calidad en cuanto a eficiencia o no del procedimiento. Por lo tanto, centros que están haciendo menos de 250 CEPRES al año deben de tener más cuidado y debe de ser un poco con mayor precaución la realización de estos procedimientos. Me llamó la atención que dijo el doctor, pues, en Inglaterra están usando 300 CEPRES como base de aprendizaje, un poquito más que los gringos todavía. Y el otro resultado es que lo difícil siempre hay que comprender, yo veo que el doctor es joven y me gusta eso en el sentido de que hay gente de futuro que va a hacer estos procedimientos y que va a tener mucha calidad aquí en Latinoamérica. Pero recordar que la CEPRE difícil es la que no puedes hacer. Esa es una cosa muy importante. Te pueden dar la teoría y la base de los 10 minutos, etcétera, o 15 minutos. Pero el procedimiento se transforma en difícil cuando vos como individuo estás abordando algo en donde tu capacidad está traspasada. Porque es posible que el doctor Villarreal haga una CEPRE en un minuto, maravilloso. Pero un residente no va a hacer una CEPRE en 5 o 10 minutos. Hay que darle un espacio, si no, nunca va a aprender. Entonces yo creo que esas cosas son muy importantes para tomarlas en cuenta y para valorarlas. La otra cosa que nosotros en Nicaragua usamos desde hace un tiempo para acá, indometacina de rutina, y como decía el doctor Manuel, los pacientes que tienen hiperamilasemia, que son muchos después de la CEPRE, no significa necesariamente estandarizar el examen de amilasa o lipasa, ni mucho menos significa que el paciente tenga pancreatitis. Lo felicito, doctor, y me parece muy interesante, y un saludo al doctor Gori también, y muchas gracias por esta conferencia tan excelente que estamos recibiendo. A su orden, siempre. Y están invitados ya. En diciembre no vamos a tener actividad porque recuerden que es el último lunes. En enero toda la directiva va a estar dedicada al curso básico de endoscopia que vamos a transmitir desde la Sociedad de Gastroenterología. Están cordialmente invitados también, dirigido a los residentes. Y ya después pasada esa fecha, entonces volvemos de nuevo con seminarios en vías biliares y páncreas. Anunciaremos en los invitados y el tema con toda oportunidad. Síganos por las redes sociales, ahí van a tener la información. El Instagram es @sobegastro2022 y la página web es www.sobegastro.org.
Les recomendamos la revista Gen. Leo, ¿viste la revista Gen? Está muy buena, Sí. tiene nuevas secciones, doctor Pastora. Por favor, si nos envía, le enviamos la revista Gen para que vea nuestra revista Gen. Tiene videos, tiene imágenes, tiene videos con estos procedimientos y esta técnica. Y para el día lunes lo recomendamos Gen en línea a las 8 de la noche, donde va a estar el doctor Andrés Carrión con neoplasia quística mucinosa interpapilar. Él se dedica a eso, ahí vienen y no tiene desperdicio, de verdad que se los recomiendo. Bueno, buenas noches, si hay algún otro comentario. Pendiente de nuestras redes, Javier Pastora, @Sovegastro 2022 y todos los que nos están escuchando. ¿Algún Muy otro amable, comentario? doctor. Muchas gracias. Buenas noches, nos despedimos. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Leo. Por la Excelente. invitación. Manuel, Gracias. Judy, muchas gracias. Hasta Muchas